para grabar. Ok, estimadísimos. Bueno, hoy nos toca pues ya la última parte del contenido. Antes que nada, quiero preguntarles a ustedes si tienen alguna duda o alguna pregunta en relación al contenido o a la actividad antes de ver la parte final, ¿no? ¿Estamos Abogado, bien? yo tengo una pregunta. Ajá, dígame, Patrick. ¿Para cuándo queda el foro? El foro es para el domingo, Patrick. El domingo. Ah, Sí, bueno, gracias. sí. Eh, lo dejo un poquito antes el foro porque recuerden que en primera instancia lo que estamos trabajando más que todo es lo de la actividad 1, 2 y 3. Entonces, más bien el foro, yo pensaba dejarlo precisamente en la fecha programada, pero yo les había prometido a todos que podían participar sin ningún inconveniente, ¿verdad? Pero recuerden que como tengo que revisarlo, eso es lo que me lleva más tiempo para poder revisar. Entonces, lo que pretendo para poder entregarles más rápidamente los resultados es que podamos revisar un poquito más rápido lo que es el mismo. Por eso dejo hasta el lunes el trabajo final, porque yo sé que algunos de ustedes ya terminamos, pero a la mayoría todavía solamente a un grupo le he aprobado el trabajo, ¿verdad? Entonces solamente ese grupo, hoy solamente falta presentarme una vez más el trabajo para ver si hicieron los cambios y ya una vez revisado, pues entonces ya lo van a poder subir a la plataforma, ¿verdad? Ya con que yo les autorice y yo les diga, sí, no hay problema, ya lo pueden hacer. Entonces, en ese sentido, ya tienen mi aprobación y ahí ya pueden acceder precisamente al trabajo mismo, ¿verdad? Permítame, solo me faltaba una cosita más que quería compartirles. Ok, aquí está la unidad, está el PDF, más que todo lo voy a hacer del PDF ahorita. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. ¿No? Bueno, yo les estaba compartiendo el PDF porque precisamente está la parte pues que nosotros habíamos dejado pendiente precisamente el día martes. Se recuerdan que nos quedamos con la utilidad de las hipótesis en la página 18. Claro, estábamos viendo al mismo tiempo que conste también el material de la lección, ¿verdad? Porque recuerden que también eso también va a entrar en el examen, ¿verdad? Porque este material es más resumido y la lección es el macro, ¿verdad? Es donde se profundiza un poquito más. Bueno, ¿cuál es la utilidad que tienen las hipótesis? Ya habíamos establecido el día martes la importancia que tienen las hipótesis, cuál era su función y habíamos establecido también la definición. Y aquí Sampieri, Collado y Baptista resume que tiene 4 funciones específicas. Primero, dice ahí que son las guías de la investigación en cuanto al enfoque cuantitativo. ¿Por qué son las guías de la investigación en el enfoque cuantitativo? Porque si ustedes se fijan, el enfoque cuantitativo tiene un paso a paso. ¿Ok? Empezamos primero con el tema, después con la formulación del problema, después con el marco teórico, después con el diseño de investigación científica, después vamos con las hipótesis, ¿ok? Y dentro de las hipótesis, ¿qué es lo que hacemos en cuanto a darle ese orden y lógica al estudio? Precisamente ese paso a paso. Si de repente nos toca reformular algo de lo anterior, tenemos que ir al paso anterior y así en lo sucesivo. No es como en el enfoque cualitativo que de repente empezamos por el paso 1, podemos pasar al paso 4 y del paso 4 al 2 y del 2 al 1. Ahí en el enfoque cualitativo da esa libertad, pero aquí no. ¿Por qué? Porque aquí cada paso, ¿verdad? Se desarrolla en base al anterior. Ustedes pudieron ver cómo
se desarrolla precisamente el tema y como del tema viene la pregunta general y como de la pregunta general viene el objetivo general, ¿verdad? Y cómo las preguntas específicas están relacionadas con los objetivos específicos. Entonces, por eso la hipótesis, si se fijan, dentro de su principal función es darle esa línea de investigación, por dónde vamos a ir conforme a lo que vamos a probar, a la lógica que vamos a establecer y al orden establecido que ya propone precisamente la hipótesis a formular. Porque recuerden que esa relación de variables es la que nos permite decir precisamente por dónde vamos a desarrollar dicho proceso investigativo. Segundo, nos ayudan a describir y a explicar, ¿ok? ¿Por qué describimos? ¿Por qué explicamos? Porque si bien es cierto, dentro del enunciado estudiamos en primera forma lo que es el problema en cuestión, pero recuerden que hasta ese momento no tenemos, ¿verdad? Una serie de elementos que nos permitan diferenciar cuáles son esas variables que participan, ¿ok? Por eso, al identificar las variables y al formular las hipótesis, entonces eso nos ayuda ya a sentar las bases para poder describir y para poder explicar precisamente el problema. Ustedes vieron las hipótesis que ayer estábamos hablando con respecto a sus tipos. La hipótesis de trabajo, que es la más importante, la hipótesis nula, que es contraria a la hipótesis de trabajo, y después los otros dos subtipos, en donde ya refieren precisamente a lo que nosotros entendemos como parte de lo que planteamos en este sentido, ¿verdad? Por eso de ahí los otros dos elementos. ¿Qué hacen las hipótesis? Nos ayudan a probar teorías. Una teoría que es en un sentido propio de la palabra. Bueno, recuerden que el conocimiento desde cientos de puntos de vista debería de corresponder a un conocimiento ya más que terminado. Pero recuerden que todos los días generamos un nuevo conocimiento. O puede ser mañana, o puede ser pasado, o puede ser dentro de 5, 6, 7 años, dependiendo sea el caso. Entonces, la hipótesis, de acuerdo al enfoque que hemos dado al proceso investigativo, nos ayuda, por un lado, a probarlas y por otro lado, a sugerir otras teorías que nos den una explicación al problema en cuestión. Entonces, ven qué interesante es y la utilidad que tiene cada hipótesis dentro de cada proceso investigativo. Ahora, dentro de las hipótesis les decía que tenemos que establecer variables. Es necesario. Imagínense, su servidor y ustedes pueden ser una variable. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Bernal 2010, es una característica, es un atributo, es una propiedad, es una cualidad que, ojo, puede estar como presente o no, perdón, en los individuos, en los grupos o en las sociedades. Ahora, ¿por qué les digo que nosotros mismos podemos ser una variable? Porque nosotros podemos, dentro de un proceso investigativo, ser sujetos de estudio o ser objetos de estudio, en donde, debido a una conjunción de medidas, o mejor dicho, no tanto de medidas, una conjunción en donde podemos describir o tratar de explicar una causa y un efecto de algo, poder presentar diversas medidas o modalidades. De ahí el ejemplo que yo les daba en un comienzo, si ustedes se recuerdan, que si nosotros mismos pudiéramos ser una variable, dentro de esa variable podríamos arrojar algunas medidas como la altura, como el peso, y conjuntando ambas cosas sacamos otra variable que viene a ser el índice de masa corporal. Entonces ven que esas características, esos atributos, esas propiedades pueden tener grados, magnitudes o medidas.
Por eso dice que es a lo largo de un continuo. ¿Por qué? Porque depende de cómo nosotros desarrollemos precisamente dicha variable. Ahora, las variables, como pueden adquirir un valor, como también pueden ser parte de esa suposición que es la hipótesis, y puede adquirir esos atributos, esas características, propiedades o cualidades que vienen a definir el problema, dentro de la misma podemos identificar varios tipos de variables. Voy a hacerlo un poquito más grandecito para que me ayuden a leer. Vamos a ver Harley. Harley, léame esta parte de los tipos de variables. Vamos a ver una por una. Harley Méndez. Hola. ¿Me escuchan, estimados? Sí, se Sí, escucha. abogado. Ok. Sí, abogado. Creo que Harley no me escucha. Ok, vamos a ver Delia. Perdón, abogado. Ah, ok, Harley, dígame. Pero, ¿cuál fue la pregunta, perdón? Léame esta parte que está aquí, por favor. Ok, sí. En la hipótesis casuales, aquellas que esbozan en una relación entre efectos y causas, y las hipótesis correlacionales, cuando explican una correlación, se puede identificar tres tipos de variables. Independientes es todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se considera la causa de una relación entre variables. Dependientes se le conoce al resultado o efecto producido por la acción de la variable independiente, y intervinientes son todos aquellos aspectos, hechos y situación del medio ambiente, las características del sujeto objeto de la investigación, el método de investigación, etcétera, que están presentes o intervienen de manera positiva o negativa en el proceso de la interrelación de las variables independientes y dependientes. Ok, así es. Cuando hablamos de una variable independiente, como bien lo dice la causa de, vaya, se recuerdan que les dije la vez anterior, si habláramos de esta hipótesis, fumar cigarrillos causa cáncer, ¿cuáles son las dos variables que aquí identificamos? Primero, la causa de, que en este caso es el cáncer, y la otra variable que es fumar cigarrillos, que es el resultado o que es el efecto. En este sentido, podemos plantear que una es la variable independiente. ¿Cuál es la causa? El cáncer, ¿verdad? La enfermedad. ¿Y cuál es el resultado? Perdón, ¿cuál es el resultado? El cáncer, perdón. ¿Y cuál es la causa como variable independiente? Fumar. Exacto. Entonces, ve la correlación que existen entre dos hipótesis. Una es la causa y la otra es el efecto. Entonces, así como podemos identificar estos tipos de variables, pero Bernal dice que también identifica un tercer tipo, que son las intervinientes. Miren, el secreto aquí de poder determinar es que tanto la independiente como la dependiente siempre están dentro de los cuadros, siempre están dentro de las descripciones, siempre están dentro de los resultados. En otras palabras, cuando nosotros planteamos esos dos tipos de variables como hipótesis, entonces casi siempre estas están plasmadas dentro de los datos que nosotros podemos obtener como parte de los atributos, características o propiedades que puede tener una variable. Pero las intervinientes, como bien lo mencionó esta parte del contenido y lo leyó Harley, si ustedes se fijan, son hechos, situaciones que más que todo se dan dentro del medio ambiente. Vaya, les voy a poner un ejemplo fácil para que entiendan cómo es que trabajan estas variables. Imagínense de que ustedes van a formular esta hipótesis. La siembra, ok, la siembra de las plantas de maíz, ok, será resultado de las semillas
y el proceso, ¿verdad?, de concepción de las mismas. Si hablamos en el sentido propio de lo que se realiza en el campo, si identificáramos los hechos, situaciones o rasgos que son la causa de, vienen a ser cada uno de las cosas que intervienen, por ejemplo, en el siembro de una mata de maíz. Y dentro del siembro de esa mata de maíz, entonces, ¿qué cosas creen que son la causa de? Para que una mata desde el momento que se siembra pueda crecer. A ver, ¿cuáles me pueden mencionar ustedes? Partiendo de ese ejemplo. Para que una planta crezca, ¿qué necesita? Regarse. Agua, Abono. abono, exacto. Sol. Exacto. Entonces, esas son que, si hablamos de la causa de, en este sentido, estaríamos hablando que esas son las variables independientes, ¿sí? Esos pueden ser los rasgos. El agua, el abono, ¿verdad? Los insecticidas, ¿sí o no? Eso son variables independientes. ¿Cuál sería el resultado del efecto? El crecimiento que sería medido a través de, podría ser centímetros, metros, etcétera, de la mata, ¿verdad? La mata va creciendo conforme va pasando el tiempo. ¿Cuál creen ustedes que serían cuestiones del medio ambiente? Si está Fuera nublado o si hay mucho sol. el clima, exactamente. Entonces, una situación del medio ambiente podría ser el clima. Exacto, excelente. ¿Qué otra cosa también podría afectar, pero que no está dentro de las variables independientes y dependientes, creen ustedes? Además del medio ambiente. El terreno. Ah, así es. Exactamente, sí. Porque recuerden que va a depender también y es una causa que muchas veces, a veces, dentro de lo que es el siembro que se da, por ejemplo, aquí, que bueno, aquí se tiene la mala costumbre que cuando se hacen las siembras, sea de diferentes tipos, se maltrata la tierra, se quema, ¿verdad? Y eso le quita nutrientes a la tierra. Entonces se tiene esa mala costumbre. Es más rápido, ¿verdad? Para poder quitar y a veces poder deshacerse de las plantas anteriores, que en este caso ya no se les puede sacar un producto. Pero, ¿cuál es el problema? Debilita la tierra. Entonces, ahora ustedes me entienden a qué me refiero como variables intervinientes. O sea, en otras palabras, pueden estar presentes o no dentro de la relación de las variables, tanto dependiente como independiente. Pueden ser de manera positiva o de manera negativa. Por ejemplo, usted puede regar bien la planta, puede echarle el abono suficiente, pero si la planta no crece, puede ser ¿por qué? Posiblemente por la tierra, el tipo de tierra. Y fíjense que hay otra cosa del medio ambiente que a veces parece que no fuera probado científicamente. La mano del que la siembra. ¿Han escuchado eso? También Es cierto. Es ¿Verdad? cierto. ¿Por qué? Porque dicen que hay personas que tienen manos muy calientes y eso muchas veces afecta la siembra de una determinada planta. Bueno, claro, es un decir, ¿verdad? Pero creo que más de alguno lo ha comprobado. Yo lo he comprobado. Por ejemplo, yo no tengo buena mano. Ahora, mi señora madre sí tiene muy buena mano porque puede sembrar cualquier plantita y se le pega rapidito, ¿verdad? Entonces, ahora me entienden a qué me refiero con los tres tipos de variables. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Que al momento que ustedes identifiquen y quieran formular las hipótesis, es necesario primero identificar las variables. Identificar de esta manera cuáles van a ser lo que es el efecto y cuál es la causa. Si es la causa de,
porque es la relación entre variables, entonces son las variables independientes. Y si es el efecto o el resultado, entonces va a ser la variable dependiente. De ahí el término dependiente. Y aquellas que participan de manera opositiva, negativa o positiva, entonces son situaciones del medio o hechos o aspectos, etcétera, etcétera. Entonces se le conocen como intervinientes. Bueno, veamos el siguiente tema. Aquí son ejemplos. Vamos a ver conceptualización y operacionalización de las variables. No sé si ustedes se han fijado en algo. Hay gente que dice, el indicador de la pobreza, ¿se han fijado? Que a veces hacen declaraciones, personas conocedoras de la política económica del país y de repente dicen, el indicador de la pobreza, cuando hablamos en esos términos, es cuando nosotros debemos operacionalizar las variables. Pero para poderla operacionalizar es necesario conceptualizarlas. Les voy a hacer un ejemplo. Vaya. Vamos a conceptualizar y operacionalizar la variable tiempo en familia. Para ustedes, ¿qué es pasar tiempo en familia? A ver, Mariana. ¿Me puede repetir la pregunta? Para usted, ¿qué es pasar tiempo en familia? Pues para mí pasar tiempo en familia y mi papá y pues Ok. En otras palabras, lo que tendríamos que hacer aquí es conceptualizarlo. Claro, usted lo dice desde el punto de vista personal. Ojo, ¿verdad? Pero, ¿qué es conceptualizar? Vamos a leer esta parte. Vamos a ver, Alison. Léame este capítulo. Esto que está aquí. ¿Cuál? ¿El primero? Desde el 4.7 hasta acá. Para Bernal 2010 se consigue una explicación puntual y sencilla de esto, explicando que una vez identificadas las variables objeto de estudio, es necesario conceptuarlas y operacionalizarlas. Definición conceptual o conceptualizar quiere decir definirla para clarificar qué se entiende por ella. Ok, Alison, aquí nos paramos. Entonces, si usted vio, o sea, yo les hice una pregunta a ustedes. Conceptualicen o definan conceptualmente pasar tiempo en familia. En pocas palabras, yo lo podría definir en base a mi experiencia como aquel tiempo que todos y cada uno de los compañeros, que todos y cada uno de los miembros de una familia nuclear, cuando digo familia nuclear, estamos hablando de papá, mamá e hijos, nada más. Porque recuerden que aquí cuando hablamos generalmente la cultura latina es que metemos a la familia, a los tíos, a los primos, a los abuelos, a los tatarabuelos, bisabuelos, etcétera. Pero ojo, conceptualizar es definir la variable para que podamos entenderlo. Por eso les digo, pasar tiempo en familia o tiempo en familia como variable. Entonces, hay que conceptualizarla. Ese es el primer paso para poder operacionalizar una variable, para ver si está presente o no un indicador. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que definirla. ¿Y dónde se busca la definición? Generalmente se define partiendo de lo que nosotros, en base a nuestra experiencia, podemos encontrar en la literatura o en cualquier otro elemento en particular que nos sirve para enriquecer lo que es esa variable. Entonces, la definición que yo les estoy dando creo que puede ser una definición coherente en base a lo que manifestó la compañera. Es el tiempo que todos los miembros de una familia nuclear pasan juntos desarrollando diferentes actividades como tal. En otras palabras, aquí vamos entonces a la siguiente definición. A ver, Alison, léame la segunda parte. Definición operacional o operacionalizada.
significa traducir la variable a indicadores, es decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades de medición. Exactamente. Ahora, yo le pregunto a Delia, ¿qué actividades usted pasa en familia? Primero, Delia, usted es, en su familia nuclear, ¿usted es hija o es madre? Las dos. Ah, bueno. Entonces hablemos de su familia en cuanto a su esposo y a sus hijos. Familia nuclear. Vaya, Ok. ¿qué actividades usted realiza para pasar tiempo en familia? Nos encanta ver películas juntos. Ver películas. Otra. Comer, salir a comer. Comer juntos. Sí, comer juntos, platicar en la sala de Ujú. diversos temas. Por ejemplo, los cumpleaños, Sí, cumpleaños. los velorios, Casi no, pero sí. ir de compras. Sí. Ok. Tenemos 5 actividades que en este caso tenemos que traducirlas a indicadores. ¿Ok? Vaya, en un mes, Alison, calcule en su cabeza cuántas veces van a comer juntos en familia. Bueno, depende si en ese mes alguien cumple años una vez o si no, cuando estamos todos en la casa comemos juntos. Casi siempre los domingos se ha fijado que se come juntos, ¿sí o no? Sí, Siempre los domingos. Ok, o si no en la cena, si están todos presentes. en la Igual. cena. Ok, bueno, entonces póngale, sáquele la pluma, que en un mes son 30 días. Y dentro de esos 30 días, por lo menos durante 20 días, hay 20 cenas en las cuales pueden estar juntos en familia. Además de los 4 fines de semana. Eso significa que ustedes comen en familia 24 veces en un mes. Vaya, un número que se me viene aquí a la cabeza. De repente puede ser menos, de repente puede ser más. Pero ustedes háganlo en el sentido para ver si hay un indicador de tiempo en familia. Solo mencionamos una actividad. Ahora, ¿cuántas veces durante este mes pasado fueron o celebraron cumpleaños? Pregunta. A ver. En este mes ninguna abogada. Ok, 0. ¿Cuántas veces fueron de compras? Todos en familia. Calculando. 2. Ok. ¿Y fueron a algún velorio o entierro? No. Ok. Bueno, entonces lo que hay que hacer ahí es sacar los datos estadísticos. ¿Ok? El 100% son las 5 actividades, de las cuales de esas 5 actividades hay 2 que sí tienen un indicador, que en este caso son comer juntos y ir de compras. ¿Ok? 24 veces fueron a comer juntos. Y 2 veces fueron de compras. Eso significa que existen 26 ocasiones en las cuales pasaron tiempo en familia. Ese es el 100%. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que traducir es la variable a indicadores. Es decir, ver las unidades de medición. En otras palabras, de 5 actividades, en un mes, en un periodo de tiempo, ustedes operacionalizaron la variable tiempo en familia en 26 ocasiones. Ese es su 100%. ¿Qué porcentaje en este sentido comieron juntos? El 90%. ¿Qué porcentaje fueron de compras? El 10%. ¿Y qué porcentaje fueron el resto de actividades? 0%. Entonces, yo les pregunto otra vez, ¿se operacionalizó la variable? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque hay indicadores de que sí hubo tiempo en familia. ¿Ok?
Pero ¿de qué nos sirve nosotros operacionalizar la variable? Es para definir qué variables son las que identificamos. Por un lado, tiempo en familia, que fue comer juntos, y por otro lado, tiempo en familia, que fue ir de compras. Entonces, eso es operacionalizar la variable. Primero la conceptualizamos, después identificamos las actividades que la operacionalizan y después las traducimos y las llevamos a cabo para ver si existen indicadores. ¿Ok? Entonces, ¿hay indicadores de tiempo en familia, Delia? Sí, hay un indicador. Lo único que hay que hacer es ver en qué porcentajes está presente ese indicador. Entonces, exactamente lo mismo hacemos al momento de operacionalizar las variables. Identificamos las variables y las conceptuamos y las operacionalizamos. Ojo, si de repente, Delia y Allison, si alguna de ustedes me hubiera respondido que durante el último mes no hay ninguna actividad que pasaron tiempo en familia, ¿hay indicadores? ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que no, porque no hay ningún Exacto. tipo de número. Sí, no hay ningún indicador. Entonces, lo pudimos haber conceptualizado, pero no obtuvimos esos indicadores que nos puedan decir de que esa variable existe, ¿verdad? Y así lo podemos hacer en cada uno de nuestros problemas o objetos de investigación. Identificamos las variables y las operacionalizamos. Eso nos ayuda a poder plantear las hipótesis. De esa manera podemos ver qué variables son las que están presentes y cómo dentro del problema. Aquí hay otros ejemplos. Miren, de esta manera también podemos ver un ejemplo, por ejemplo, en el campo de la economía y de los negocios. Miren, primero, cómo conceptualizamos la variable en cuanto a lo que es ingreso, después, en cuanto a lo que es la capacitación, y después, en el ejemplo 2, vimos cómo se operacionaliza en cuanto a una unidad de medición. ¿Cuál es? Los ingresos en cuanto a alguna moneda. En este caso es en dólares. Y la variable capacitación dice que se operacionaliza traduciendo el número de años de formación académica, ¿verdad? Ahí hablan de un tercer elemento que en este caso es la pobreza, ¿verdad? Cuando se traduce en el promedio de ingresos de las personas. Entonces, de esa manera nosotros primero las conceptualizamos y después las operacionalizamos. Y después, en el momento de que nos toque identificarlas, encontramos los indicadores. De esta forma, podemos entender mejor ese concepto. Bueno, y finalmente llegamos al último tema, estimadísimos, que es el diseño de la investigación. Recuerden que un diseño, ¿qué es? Aquí está la definición, miren. Es un plan, es una estrategia para obtener la información que usted desea. Ahora, ¿para qué nos sirven los diseños? Bueno, en el enfoque cuantitativo, lo que hace el investigador es ver, en base a sus diseños, es ver la certeza de las hipótesis que se han formulado dentro de ese contexto, ¿ok? Y ver la evidencia de cómo se relacionan las diferentes variables. Ojo, esto para poder identificar las mismas, y si no, pues si no existen hipótesis. Entonces, de ahí surgen los llamados diseños experimentales. Esta parte de aquí bien interesante. Miren, ¿cuándo se habla de diseños? Cuando existe cierta manipulación de las variables. Vaya, ¿se han fijado que de repente usted tiene un contexto en donde es un laboratorio, ¿sí? Y usted quiere encontrar la vacuna del COVID. ¿Qué fue lo que hicieron los investigadores? A ver, alguien que me lo diga con sus propias palabras. Porque por algo lo encontraron rápida la vacuna, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuáles creen que es la palabra clave aquí? Porque experimentaban.
Exacto. Y miren qué interesante. ¿Qué dice aquí? Los diseños experimentales son un conjunto de procedimientos con los cuales se manipula una o más variables independientes y se mide su efecto sobre una o más variables dependientes. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Medimos el grado de control que se ejerce sobre las variables en cuanto al objeto de estudio. Por eso decimos que para poder entender esto de los diseños experimentales y para poder clasificarlos, tenemos que primero medir ese grado de control. ¿Cómo se mide el grado de control? Ver, por ejemplo, cómo el investigador tiene ese control. Imagínense que vengo yo y digo, voy a investigar y de repente miro nada más a las personas que hay ahí. Ese es un grado de control. Pero no, voy a investigar y veo a dos personas y vengo yo y les empiezo a preguntar qué piensan sobre un determinado situación problemática. Ahí hay otro grado de control, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ahí manipulé la variable. ¿Ok? Y ahí de esa manera yo voy a obtener un resultado. En el primer caso no lo manipulé, lo dejé a lo que nosotros llamamos cierta aleatoriedad. Por eso se llama el grado de aleatoriedad con que se asignan a los sujetos de investigación, ya sea a un grupo de ellos o a varios de ellos. Entonces, estas dos características son las que miden precisamente los diferentes tipos de diseños. Hay tres tipos de diseños: los experimentales verdaderos, los cuasi experimentales y los preexperimentales. En base a aquellas dos características, cuando hay mucho, pero un alto de control de las variables y hay una asignación aleatoria de los sujetos a los grupos, entonces hablamos de diseños experimentales verdaderos. O sea que existe una gran manipulación, pero al haber una gran manipulación también debe de existir un contraste, que debe de ser dentro de un grupo un alto grado de aleatoriedad para que así podamos obtener un resultado que no esté sesgado, ¿ok? Y ahí viene un tipo de validez que nosotros llamamos validez de los resultados, ¿ok? Que en este caso puede ser interna y en el otro caso puede ser externa. Ahora, yo me pasé ahí para que entiendan precisamente a qué se refiere este ítem. Ahora, en los cuasi experimentales, ¿qué pasa? Puede haber o no haber cierto control o aleatoriedad, ¿ok? Y en los preexperimentales, ahí neles, ahí no hay control ni tampoco hay aleatoriedad. Entonces, aquí en este cuadrito ustedes van a ver cuáles son los tipos de diseños que se implementan de acuerdo, a cada tipo de proceso de investigación científica, que son generalmente los que se utilizan, por ejemplo, en los experimentales verdaderos, en los cuasi experimentales y en los preexperimentales. Ahora, esos resultados tienen que tener cierta validez. ¿Por qué son válidos los resultados? ¿Por qué? Porque en base a ese control de esas variables que nosotros llamamos como extrañas, es que podemos entender si es una validez interna o una externa. ¿Cuándo es interna? Bueno, aquí lo dice, miren. Cuando mide si la acción de las variables independientes o los tratamientos producen los efectos en las variables dependientes. ¿Ok? En otras palabras, si el investigador demuestra que la variable experimental o el tratamiento produjo diferencias que se pueden observar en la variable dependiente, entonces ahí sí decimos que existe una validez interna. Pero cuando es externa, a diferencia de la interna, aquí es si la variable independiente o la acción se realiza sobre un grupo o sobre un sujeto experimental X. Ahora, si influyó realmente en las mediciones observadas. Entonces aquí la validez externa, ¿en qué se centra? En que la posibilidad de que los resultados del experimento se vayan a generalizar en base a todo el grupo, a los medios y al tiempo en que se está realizando precisamente
dicho proceso investigativo. En otras palabras, aquí generalizamos los resultados, ¿verdad? De un experimento realizado. Por eso decimos que es externa. ¿Ok? ¿Ven la diferencia en cuanto a la validez interna y a la validez externa? Bueno, hasta aquí llegamos al final, estimadísimos. Esto es lo que va a entrar precisamente en el examen. Recuerden que el examen va a estar habilitado el día de mañana a partir de las 5 de la tarde. Van a tener, pues, creo que si no más recuerdo, permítanme que me sacó del campus. Me voy a meter aquí a la parte del examen. Miren, van a tener 45 minutos. Y el valor del examen va a ser de 60%. Entonces ustedes van a poder ingresar al examen desde las 5 p.m. hasta las 9 p.m. Yo voy a estar siempre pendiente por cualquier cosa del WhatsApp, por cualquier independiente que se les pueda presentar, ¿verdad? Ya el examen ya está habilitado, ya ustedes lo pueden evidenciar ingresando ahí a la actividad y mañana pues a partir de las 5 usted ya va a poder ingresar y hasta las 9 de la noche usted va a poder terminar. No se les vaya a olvidar, aquí la actividad es de 45 minutos y es de un solo intento, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, estimadísimos, antes de cerrar. No, abogado, todo claro. Bueno. Todo claro, abogado. Ok, entonces les deseo éxitos, estimadísimos. Mañana, si Dios lo permite, pues nos evaluamos y el fin de semana terminamos los trabajos, ¿verdad? Recuerden que ustedes tienen tiempo todavía hasta la próxima semana para poder concluir el trabajo de la segunda unidad, ¿ok? Si no más recuerdo, permítanme, ya les voy a decir. Antes que se vayan, no se vayan a salir ahorita. Miren, ¿ven? ¿Pueden ver? No, ¿verdad? No, no se ve. Aquí está. Se fijan ustedes que la actividad final es hasta el 1 de abril, ¿ok? Sí, abogado. Entonces, todavía la tercera unidad va a empezar el día lunes, ¿ok? El lunes yo se las voy a visualizar para que sigan trabajando el fin de semana en la actividad y la tercera unidad se va a poder visualizar el lunes. El martes vamos a tener videoconferencia para yo enseñarles pautas y actividades de la unidad 3, ¿ok? Entonces, esta actividad termina hasta el 1 de abril, o sea que todavía tenemos tiempo. Y la del foro termina también el viernes 1 de abril, o sea que termina hasta el próximo viernes. Dígame, Taylor. Taylor. Creo que no tiene el micrófono, Taylor. En el chat creo que compartió algo el abogado. Dice que iba a habilitar el examen por 1 hora, algo así dice. Por 1 hora, habilitará. ¡Ay, sí, es cierto! Sí, ya me acordé. Tiene mucha razón. Les dije yo que les iba a habilitar por 60 minutos. No, yo me acuerdo que él dijo que si podía ponerlo, no sé si, no a las 5, sino que como a las de 9, 11. Más tarde, ok. Más tarde, dijo. Bueno, no sé qué empiezan ustedes. Lo único que sí, los resultados los tendríamos hasta las 10 de la noche. No hay problema, creo, abogado, porque si le podemos ayudar en ese sentido a él. Ok, entonces, bueno, si gustan, lo voy a dejar entonces hasta las 10 de la noche. ¿Está bien? Sí, abogado. ¿Está Le bien? está preguntando- Sí, Taylor. abogado. Vaya, pues. Taylor dice que lo habilite 1 hora, abogado. Ok. El examen. Bueno, entonces va a estar habilitado desde las 5 hasta las 10 de la noche para darles más tiempo para los que trabajan. ¿Ok? Ok, muchas gracias. abogado. Vaya, Agradecemos. pues. Bueno, cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Yo con todo gusto les apoyo. Feliz tarde. Hasta luego. Feliz Gracias, tarde, abogado. abogado. Muchas gracias. Bueno.